Listo, entonces habíamos hablado de diferenciación de datos, ¿no? Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, calcular correlación entre ciertas series de tiempo, entonces cuando tú calculas, en este caso, la correlación entre estas series, si estas tienen tendencia, es complejo en este caso mirar cuál es la correlación que existe, ¿sí? Entonces, para nosotros eliminar esa tendencia, ¿ok? Para eliminar la tendencia de nuestra serie de tiempo usamos cierta estrategia. ¿Sí? La que vamos a ver en este caso es diferenciación de la información. ¿Ok? Entonces hacemos en este caso la diferenciación de nuestros datos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Utilizando un operador, el operador Nabla. ¿Y qué hace este operador Nabla? Ahí es usted. Simplemente lo que hace es que resta nuestra observación en el tiempo t con la observación en un tiempo pasado t-1, ¿sí? Entonces, cuando tú tomas tu serie de tiempo y comienzas a calcular todas estas restas, construyes una nueva serie de tiempo que llamamos xt, ¿sí? Y esa serie de tiempo xt es la serie de tiempo que contiene todas las diferencias, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de esta serie de tiempo de diferencias? Que en este caso esta serie ya no va a tener en este caso la tendencia que obteníamos, digamos, cuando calculamos un scatter plot, cuando calculamos una correlación entre la serie de tiempo y otra, por ejemplo. Entonces, esta diferencia nos ayuda a eliminar en este caso esa tendencia y podemos analizar en este caso cómo influye una serie de tiempo en otra. ¿Okay? Entonces, por acá habíamos visto otras transformaciones, ¿sí? Que son transformaciones, digamos, con exponentes potenciales, ¿sí? En este caso estas dependen del valor de lambda. Entonces, cada vez que nosotros le damos valores de lambda, por ejemplo, cuando lambda es 0,5, 0, menos 0,5, menos 1, también vamos a tener otras transformaciones, ¿ok? Entonces, en este caso, estas que están acá te permiten transformar tu serie de tiempo con la intención de, en este caso, eliminar trenes de tendencia para poder, en este caso, calcular eh, una correlación entre un par de series de tiempo, ¿sí? O por ejemplo, la serie de tiempo que teníamos de Amazon y Google, tocaba, digamos, hacer una resta entre ellas y calcular el logaritmo natural, porque si no lo hacíamos, entonces no teníamos correlación entre las variables, ¿sí? Entonces teníamos este caso en el cual no teníamos ninguna correlación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Dado que no existe ninguna correlación debido, digamos, a las tendencias que tiene cada serie de tiempo, entonces tomamos los logaritmos y los restamos y ahí nosotros podíamos estudiar una correlación entre las variables, ¿sí? Y podíamos decidir si es que influye o no el precio de Amazon al precio de Google, ¿sí? Entonces, eso lo hacíamos tomando esta transformación, ¿ok? Entonces, una de las otras transformaciones para poder identificar correlación es la diferenciación de información. Cuando tú restas, en este caso, datos, puedes obtener una serie de tiempo y esta serie de tiempo va a tener, en este caso, eliminada esa tendencia. Si no se elimina con una diferenciación, se puede utilizar la diferencia de los logaritmos o se puede calcular, en este caso, la transformación usando las potencias que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, existen varias transformaciones, pero hay unas de estas que se adaptan mejor a los datos, entonces hay que ir probando cuál de estas es mejor entre las que existen, ¿sí? Pero normalmente esta diferenciación de datos, en este caso usando el operador Nabla, funciona muy bien, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por acá también el operador B, que lo que hace es que el subíndice T, que representa la observación actual, lo cambia en este caso a la observación del tiempo t-1, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de tiempo, ¿sí? Una serie de tiempo x sub t. ¿Y cómo la vamos a formar? La vamos a formar con la observación en el tiempo t menos la observación en el tiempo t-1, ¿sí? Si calculamos esto, obtenemos una serie por diferenciación de datos, ¿sí? Y esta serie es la que elimina, en este caso, los trends o elimina
la estacionalidad de nuestra serie de tiempo para poder estudiar correlación. ¿Cómo la simbolizamos? Hemos dicho que vamos a utilizar el operador nabla, ¿sí? Ese operador también se utiliza para el gradiente en matemáticas, ¿sí? Entonces, este operador nabla ahora está simbolizando, en este caso, si lo aplico a y sub t, ¿qué significa esto? Que voy a calcular y sub t menos, en este caso, el tiempo anterior a t, ¿ok? Entonces, este operador nabla también se puede expresar utilizando el operador backshift. Entonces, este backshift es el operador que a cada y sub t le asigna y sub t menos 1. ¿Okay? Este es el famoso operador backshift. ¿Sí? Entonces, este operador B, ¿qué es lo que hace? Bueno, este operador le asigna y sub t menos 1. ¿Qué hace? En este caso, a la observación en el tiempo t le asigna la observación en el tiempo t menos 1. O la observación en el tiempo actual le asigna la observación pasado, en este caso, un tiempo, ¿sí? En el tiempo t menos 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos reescribir, por ejemplo, nuestra serie de tiempo, ¿sí? Entonces, nuestra serie de tiempo, que en este caso nosotros la estamos definiendo como nabla de y sub t, si utilizamos este operador, ¿cómo podemos reescribirla? Por ejemplo, esta que tenemos aquí. ¿Cómo la podemos reescribir? Entonces la podemos reescribir de la siguiente forma. Nótese que nosotros podemos reemplazar en vez de y sub t menos 1, ¿a quién podemos reemplazar? Podemos reemplazar a lo que equivale. ¿Quién es y sub t menos 1? Es b aplicado a y sub t, ¿sí? Donde ese es el operador backshift, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, entonces esto lo podríamos escribir de la siguiente forma. Escribimos b, porque lo vamos a aplicar en este caso a y sub t. ¿Okay? Si aplicamos b a y sub t, ¿qué nos quedaría? Si aplicamos el operador b a y sub t, ¿qué nos daría? ¿Nos daría quién? Y sub t menos 1, ¿sí? Y como tengo el y sub t, simplemente le aplico el operador identidad, es decir, el operador 1, que lo que hace simplemente es que al ser aplicado a y sub t es visto como una multiplicación, ¿sí? Y cuando aplico el b a y sub t, ¿qué me da? Y sub t menos 1, ¿sí? Entonces está clara esta escritura. Esta escritura de operadores se usa mucho en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces es una escritura que te permite reescribir lo que sucede aquí, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Es simplemente el 1 multiplica y sub t, yo tengo y sub t. Pero cuando yo aplico el operador b a y sub t, esto mirado en este caso no como un producto, sino como una aplicación, ¿sí? Entonces b aplicado a y sub t, ¿qué te da? Y sub t menos 1, que es este segundo término que tenemos en la resta, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Vamos a ir hablando, chicos, para saber si van entendiendo o no, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros con este operador, cómo funciona? Listo. Entonces, eso, ¿cómo se representa también? Como nabla de qué? De y sub t, ¿sí? Entonces, ¿qué hace nabla a y sub t? ¿La asigna a quién? Y sub t menos y sub t menos 1, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos comparando los dos operadores que te dan al final igual a qué? Te dan igual y sub t menos y sub t menos 1. La diferenciación de datos entre el tiempo actual y el tiempo anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto si yo comparo estos dos operadores? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, este operador que está aquí se comporta idéntico que este operador. Ambos te dan ¿qué? Y sub t menos y sub t menos 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo comparo estos dos, estoy diciendo que son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo comparo los operadores, ¿qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir esto con respecto a 1 menos b y nabla? ¿Qué quiere decir esto si son iguales estas aplicaciones? ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Qué quiere decir esto? A ver, por favor. A ver, chicos. ¿Qué quiere decir? Recuerden que por acá hay décimas. Ahora hay décimas en este caso para el segundo parcial. Bueno, para el tercero. Estas son para el segundo parcial. A ver si se animan. No sé qué les pasa, chicos. Vamos a participar. Les estoy dando décimas. Aprovechen. Entonces, acá está tercer parcial. Listo, estas décimas van para el primero. Aprovechen nuevas décimas para el segundo, para el tercero. Para el segundo, aprovechen décimas para el tercero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, chicos, ¿están ahí? Si yo igualo, ¿qué quiere decir esto? Hombre, si 1 menos b aplicado a y sub t es igual que nabla aplicado a y sub t, ¿qué quiere decir eso? Que claramente estos dos operadores, el 1 menos b y el nabla, son ¿qué? Son iguales, hacen lo mismo, ¿sí? Cuando lo aplico a y sub t y a y sub t del lado derecho, me dan lo mismo, me dan ¿qué? Y sub t menos y sub t menos 1, ¿sí? Entonces, estos dos operadores son los mismos. Entonces, este operador nabla es lo mismo que 1 menos el backshift, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, esto en el caso de la suavización de primer orden, ¿sí? Cuando nosotros queremos diferenciar, en este caso, pero usamos una diferenciación de primer orden. ¿Cómo sería, por ejemplo, una suavización de segundo orden? O una diferenciación de segundo orden. Entonces ya sería diferenciar dos veces. ¿Y cómo diferenciamos dos veces? Bueno, calculamos este nabla dos veces. Entonces vamos a calcular nabla cuadrado de y sub t. ¿Sí? Eso es. Porque queremos diferenciar dos veces. Entonces, aquí, ¿qué escribo? Si yo sé que nabla es igual a esto, ¿qué puedo escribir ahora? ¿Qué es lo que viene según, digamos, en este caso, eh, lo que se debe hacer en este caso, en estas operaciones, ¿sí? Entonces, ¿quién es nabla? Si estoy diciendo que nabla es 1 menos b, ¿qué debo reemplazar acá? Aquí, ¿qué escribiría? Eso es aplicado a y sub t. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa con este 1 menos b cuadrado? ¿Recuerdas esta fórmula cuando tengo el cuadrado de la resta? El cuadrado. Ajá, eso es. Pero el a sería 1, entonces sería 1 a la 2. Si fuera más aquí, iría más, pero como hay menos, sería menos 2a por b. Bien, sería 2a es este y b es este. Entonces 2 por 1, 2 por b, da b. Más el segundo que es quién. Eso es, eso es. Muy bien, aplicado en este caso a y sub t. Muy bien. Entonces, si aplicamos este operador ahora, digamos este operador a y sub t, ¿qué me daría? Eso es, eso es, eso es. El operador backshift aplicado a y sub t. Eso es. Entonces, vamos uno por uno.
primero con este, el 1 por y sub t sería ¿qué? Muy bien. Aquí tenemos menos 2 veces. Ahora el operador b aplicado a y sub t queda. Muy bien. Menos 2y sub t menos 1. Y si está al cuadrado, ¿cómo sería? ¿Cómo cree que sería? Aquí está elevado a la 1, ¿sí? El 1 imaginario. Eso es. Pero digamos, el menos 2, ¿dónde iría? En el subíndice. Eso es. Muy bien. ¿Vea? Muy bien. Listo. Entonces, eso es. Entonces, esa en este caso sería la diferencia de segundo orden, ¿sí? Sería aplicar este, que no es más de aplicar esta fórmula, pero en la fórmula, cuando toma esa diferencia de segundo orden, ¿sí? De acuerdo a lo que hizo su compañero, en este caso en una aparece la observación actual, ¿sí? La observación anterior y la observación anterior a, ¿qué? A la t-1, que será t-2, ¿sí? Entonces estás aquí en el tiempo t, te vuelves y busca información que hay en el tiempo t-1 y te vuelves y mira información que hay en el tiempo t-2 y esa información que está en esos tiempos las sumas y restas y multiplicas por 2 teniendo en cuenta esta fórmula. Muy bien, entonces esa es la fórmula, ¿ok? Entonces, en este caso, nótese que como yo tengo b cuadrado aplicado a y sub t, da y sub t menos 2, ¿sí? En este caso, porque está elevado al cuadrado, entonces se resta 2 al subíndice t, ¿sí? Entonces, en general, ¿qué sería? En general sería lo siguiente, si yo calculo d veces el operador a y sub t, quedaría, este era 2, se le resta 2. Aquí era 1, se le resta 1. Si fuera d, en general, ¿cuánto sería? Si es el operador de orden d, ¿qué sería? Muy bien, y sub t menos d, ok. Y en este caso, nabla la d, ¿qué sería? Recuerden quién es nabla. Eso es, listo. Entonces, eso es, chicos. Bien, entonces ahí tenemos la forma en que se calcula, en este caso, la transformación de tus datos usando diferencias. Y para calcular estas diferencias, que hemos visto el operador nabla y el operador backshift, ¿sí? Eso es, muy bien, muchas gracias. Bueno, por ahí ya comenzaron a ganar sus décimas, ¿no? Es Nicolás, ¿verdad? Varón. Listo, muchas gracias, Nicolás. Listo. Entonces, bueno, voy a ir compartiéndole estas cosas para que lo tengan para estudiar. Esto tienen que tenerlo muy claro, ¿no? Porque les voy a pedir en este caso diferencias de ya no de orden 2, sino de orden 3, 4, 5 y deben de tener claro cómo funciona esto, ¿sí? ¿Pregunta hasta ahí? Listo, pero ¿cómo vemos esto en acción, profe? En acción, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta como nuestra información, fíjense que es una serie de tiempo que tiende, en este caso, a tocar el cero, ¿sí? En este caso, si nosotros utilizamos nuestra serie de tiempo, que es esta de aquí, calculamos, por ejemplo, digamos, un valor intermedio que corte a cada uno de los datos. Entonces, nosotros si aplicamos diferenciación para esta serie, y nosotros calculamos ciertos residuales, nosotros obtenemos los siguientes resultados que se pueden obtener con comandos Python de forma sencilla, ¿sí? Y calculamos los residuales, por ejemplo, si calculamos nuestras restas bueno, entre el tiempo t y el tiempo t-1 de nuestra serie de tiempo, nosotros tenemos este gráfico, en este caso, para la distribución de nuestra información, ¿sí? Nosotros podemos observar
mirando el gráfico de frecuencia y residuales, que la distribución, en este caso en nuestra información, es aproximadamente una distribución normal, ¿sí? Esto lo podemos ver por el gráfico de histograma y también porque la gráfica, en este caso de residual, en este caso porcentaje, para el caso de las distribuciones normales, esta distribución es aproximadamente lineal, ¿sí? No sé si habrán visto estas gráficas. Entonces, cuando es aproximadamente lineal, ¿sí? La gráfica de nuestras distribuciones, cuando graficamos residual versus porcentaje, en este caso, si es lineal, es porque la distribución es normal, ¿sí? Bueno, no es perfectamente lineal, pero en este caso tiende a ser lineal, en este caso nuestra información. Entonces, la distribución es aproximadamente normal y cuando nosotros graficamos en este caso, por ejemplo, el orden de las observaciones con los residuales, refiero a los residuales, es la resta entre la ajustada y la original. Cuando tú graficas la ajustada x sub t, en este caso, versus la original, que sería y sub t, si las restas vas a tener unos residuos, perdón, unos residuos, y estos residuos son los que estamos graficando, aumentando el orden, ¿sí? Entonces, cuando vamos aumentando el orden de acuerdo a la diferencia, entonces obtenemos estas gráficas que nos ofrecen ciertos comandos de Python. Pero esta gráfica, nótese que en este caso, si nosotros colocamos las varianzas, en este caso el signo de las varianzas, estas varianzas que estamos observando, cada una de ellas están seguidas de varianzas con el mismo signo, ¿sí? ¿Te fijas? Entonces aquí tenemos varianzas negativas, seguida otra varianza negativa. Cada una de estas es negativa, ¿sí? Y cada una de ellas está seguida de otra que tiene el mismo signo negativo. Si estamos del lado positivo, cada una de estas está seguida también de varianzas positivas, ¿sí? Entonces acá tenemos valores positivos, positivos, luego el negativo está seguido por otro negativo, casi que negativo, bueno, aquí hay un pequeño error, pero si vas trazando estas líneas, cada uno de estos valores están seguidos por otro valor con el mismo signo, ¿sí? Y entonces esto está caracterizando a residuales que en este caso presentan una covarianza positiva. ¿Por qué positiva? Porque en este caso cada vez que tú estás mirando la covarianza asociada a este residual, están seguidas por covarianzas o residuales que tienen el mismo signo, ¿sí? Entonces este está seguido por otro que tiene el mismo signo, nótese que el mismo signo es porque están debajo de cero, y acá estos dos también están seguidos por valores del mismo signo, que son positivos, ¿sí? Entonces ahí decimos que los datos están correlacionados de forma positiva, ¿sí? A veces hay casos que no ocurre esto, hay casos en este caso que estos valores quedan uno del lado del otro, quedan por ejemplo, en vez de tener esto así, te quedan datos así, te quedan uno así, otro acá, otro aquí, otro acá, te van quedando los valores así, ¿sí? Entonces, en este caso, decimos que la correlación entre los valores es negativa, ¿sí? Porque los valores que van seguiditos, si tú graficas una línea, ¿sí? Uno es positivo y otro está seguido por otro negativo, positivo, negativo, entonces decimos que la correlación es negativa, ¿sí? Cuando ocurre lo que estamos viendo, que es que los valores que estamos estudiando para la correlación están seguidos uno al ladito del otro, pero con el mismo signo, entonces tenemos correlación positiva, ¿sí? Si no hiciéramos, digamos, la diferencia que hubiésemos tenido en este caso datos de la siguiente forma, que te presentan también como una tendencia, ¿sí? Y una tendencia que no te permite identificar correlación entre los datos, ¿sí? Te quedaría como una franja así, la cual no te permite decidir si en este caso existe correlación positiva o negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros realizamos la diferenciación entre nuestros datos para graficar los residuales versus el orden de observaciones, y cuando graficas esto, si notas al unir estos puntos que están seguidos uno del otro, pero cada vez que tú unes esta línea te va quedando por debajo o te va quedando por derriba. En este caso, lo que es bien decir que cada una de estas observaciones están seguidas, una positiva con otra positiva o una negativa con otra negativa.
En este caso decimos que la correlación entre nuestros datos es positiva, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir que los datos están relacionados entre sí de forma positiva gracias a la gráfica de orden de observación y residuales, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros podemos realizar cuando tenemos series de tiempo en las cuales no alcanzamos a ver qué es lo que sucede en realidad, ¿sí? Esto es lo mismo con el gráfico de residuales versus el valor ajustado, ¿sí? La diferencia es que acá tenemos que unir los datos, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, eso chicos, cuando ustedes les entregue datos, ¿qué hacen? Grafican en este caso estas cuatro curvas para identificar si la distribución es aproximadamente normal, ¿sí? Recuerden que a veces hay datos atípicos donde este valor puede estar aquí pegado al piso y nosotros tenemos que retirar ese dato atípico y en este caso obtener una distribución que es aproximadamente normal. Cuando los datos son atípicos, entonces las curvas te quedan como más o menos así, ¿sí? Como en este caso sobreestimadas a esta línea, cuando nosotros no podemos identificar qué es lo que sucede, si la distribución es normal o no, es porque a veces existen sesgos y a veces te quedan curvas así. Con esas no podemos identificar nada, ¿sí? Porque en este caso existe un sesgo, o en otros casos esta curva te queda así, atraviesa en este caso los puntos a la línea, en este caso que te va midiendo la distribución normal de probabilidad. Entonces los datos los que estamos interesados son en estos que son aproximadamente lineales, ¿sí? Porque estos que son aproximadamente lineales son los que te dan una distribución que es aproximadamente normal, ¿sí? Entonces, para concluir aquí, entonces cuando graficamos los residuales y las distribuciones, nosotros observamos que la distribución es aproximadamente normal y dado que cada uno de los valores en el residual están seguidos negativos con otro negativo, positivo con otro positivo, entonces tenemos correlación, en este caso positiva, ¿sí? Si esto no ocurriera, si todos fueran así como había dicho ahorita, así, uno positivo seguido de uno negativo siempre, entonces la correlación fuera negativa, ¿ok? Estarían correlacionados, podemos tener una correlación entre las dos series de tiempo, pero sería negativa, ¿sí? Como es en este caso cada uno de ellos seguido por otro del mismo signo, aproximadamente en la mayoría de casos, porque este no ocurrió, es un caso extremo, pero en general, en gran parte de los casos, se cumple que cada uno está seguido por un valor del mismo signo, ¿sí? Entonces, en este caso concluimos que la correlación es positiva entre nuestras series de tiempo, ¿sí? Entonces, eso chicos, pregunta hasta ahí. Yo le voy a pasar los comandos para que ustedes puedan calcular esto, ¿sí? Para que puedan calcular esto, pero esto lo vamos a profundizar aún más ahora que hagamos los exponenciales moving, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿para qué sirve en este caso hacer la diferenciación? Para en este caso eliminar la tendencia, ¿sí? Se hace un detrend que se llama. Hay que eliminar el trend o la tendencia en este caso de tus datos para poder estudiar covarianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hacemos la eliminación de la tendencia, como les digo, tendríamos una franja aquí llena de puntos, la cual no nos va a permitir identificar si nuestra serie de tiempo, cualquier par de serie de tiempo, tiene una correlación entre sí, ¿sí? Entonces, por eso eliminamos la tendencia, ¿sí? Para poder, en este caso, tener una gráfica que te entregue valores alrededor del cero, ¿sí? Los cuales te permita identificar si los valores de nuestra serie de tiempo tienen una correlación positiva o negativa, ¿ok? Entonces, para eso realizamos este procedimiento, ¿sí? De diferenciación de información. Si este proceso no funciona, hay que utilizar en este caso el de la diferencia de los logaritmos, ¿sí? Si ese no funciona, entonces se utiliza una transformación cuadrática. Si no funciona, usamos una inversa de la cuadrática o una transformación inversa colocando lambda igual menos 1 aquí, ¿sí? Pero siempre podemos transformar la información en este caso con la intención de nosotros
mirar cuál es la correlación que existe entre nuestras series de tiempo, ¿sí? Entonces, estos comandos, en este caso, se los voy a pasar para que lo realicen también, cómo se grafican, en este caso, las correlaciones, ¿ok? Listo. Entonces, entramos a lo que es lo del exponential smoothing, ¿sí? Exponential smoothing method. Entonces, estos exponential smoothing son bastante importantes en el sentido de que son para realizar modelamiento predictivo. La importancia radica en que son muy rápidos para obtener respuestas en ciertos mercados financieros, ¿sí? Existen otros métodos que son buenos, pero no son rápidos como este, como por ejemplo el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Un método, digamos, más sencillo que consiste en una idea sencilla que es de minimizar la distancia entre nuestros datos y el valor que se está juntando a nuestra información, y se minimiza esto tomando la derivada igualando a cero, ¿sí? Entonces es un método que es el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Pero este que tenemos acá, a diferencia del método de mínimos cuadrados, es más rápido a respuestas que nosotros necesitemos para realizar modelamiento predictivo, ¿sí? Y esto es bastante importante cuando estás haciendo, por ejemplo, algo trading. Necesitas un modelo que te entregue respuestas rápidas, en este caso para tú obtener cuál es el valor predecido, ¿sí? Entonces, vamos a abordar por esto lo exponencial smoothing, ¿sí? Lo de mínimos cuadrados es algo que se ve en álgebra lineal, es muy sencillo, entonces no vamos a profundizar mucho en este, vamos al exponencial smoothing, que es el más efectivo en el término de tiempos, y vamos a ver los modelos ARIMA y de redes neuronales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos a analizar, todos nuestros datos van a tener una señal y van a tener un ruido, ¿sí? Esta señal nosotros la estudiamos de manera profunda para identificar en este caso si existe una tendencia o no existe una tendencia. Este ruido, en este caso, como las tendencias no son perfectas, no son totalmente lineales, no son totalmente estacionarias, siempre existe un ruido ahí que te va entregando los valores de una forma más realística, ¿no? Este white noise, en este caso, se considera que es no correlacionado y tiene media cero y covarianza en este caso constante, ¿sí? ¿Cómo vemos esto gráficamente antes de ver esta definición? ¿Cómo lo vemos gráficamente? Entonces, tenemos nuestros datos, ¿sí? Fíjense, estos son nuestros datos, parece que es en este caso una serie constante. Entonces, esta serie de tiempo que tenemos aquí, nótese que va a ir repitiendo ciertos valores, ¿no? Pero ¿cómo nosotros identificamos el signo para esta serie de tiempo? Entonces, el signo para esta serie de tiempo es que la serie de tiempo es constante, ¿sí? Es constante. Y además de eso, ¿cuál sería el ruido? Sería este que tenemos acá, ¿sí? El de estos puntos de acá. Entonces, este ruido, si nosotros lo unimos en este caso con esta señal, te da tu dato original, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar en este caso el ruido y la señal por separado, de tal forma que nosotros podamos obtener, al hacer esta separación, una aproximación de nuestra señal, que en este caso sería constante, ¿sí? Una aproximación, no perfecta, ¿sí? Pero sí una buena aproximación, ¿sí? Y también obviamente un estimado para nuestro ruido, ¿ok? Listo, si tenemos una tendencia, fíjense que estos datos aquí tienen cierta tendencia, entonces esta tendencia tiene su señal, ¿sí? Que es en este caso esta línea, y tiene su ruido. Si tú tomas este ruido y lo unes a esta señal, en este caso te va a quedar el siguiente gráfico de datos, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer es lo siguiente: aproximar esta señal lo mejor que sea posible para hacer modelamiento predictivo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Por el white noise no nos preocupamos mucho, nos preocupamos más en este caso por nuestra señal, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar, para empezar, un proceso estocástico constante, ¿sí? Vamos a considerar una serie, en este caso, de tiempo que sea constante, ¿sí? Las cuales se representan de la siguiente forma. Tenemos algo que llamamos un nivel constante subyacente, que vamos a ver cómo calculamos este de la mejor forma.
y vamos a tener en este caso epsilon t, que sería en este caso nuestro ruido, ¿sí? Nuestro noise, que se llama. ¿Okay? Entonces, estos dos términos, nuestra serie de tiempos, son los que estarían representados aquí, ¿sí? En este caso, nuestro valor subyacente constante y nuestro ruido, ¿okay? Entonces, esto es lo que tenemos acá en nuestra serie de tiempo. Entonces, ¿qué es mu? Representa el nivel constante subyacente, ¿sí? De nuestro sistema de respuesta. ¿Y quién es epsilon t? Es el ruido en el tiempo t. ¿Cuáles son las cualidades de este ruido? Que en este caso, este ruido es no correlacionado, ¿sí? Entonces, cuando tú calculas la correlación, en este caso, entre, por ejemplo, epsilon sub t y epsilon sub t más 1, cuando calculas esa correlación, en este caso, esto es igual a 0, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo, que no es correlacionado. Esta correlación te da 0, es decir, no existe una relación entre el valor actual y el valor siguiente, ¿sí? No existe ninguna correlación, no está correlacionado. Además de esto, ¿qué pasa con este epsilon t? Tiene valor medio igual 0, ¿sí? Entonces, cuando tú calculas su expected value, cuando calculas el valor esperado de epsilon sub t, ese valor esperado es igual a 0, ¿sí? Y cuando calculas en este caso su varianza, ya tenemos experiencia con esto, la varianza en este caso de epsilon sub t es constante, ¿sí? Es constante y constantemente igual a sigma epsilon cuadrado. Entonces estas son las tres cualidades que cumple el ruido, ¿sí? El ruido no está correlacionado, por eso se comporta de esta forma, ¿sí? Y nótese que tiende a ser un poquito constante a través del tiempo, ¿sí? Hay valores que se van a ir repitiendo a través del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos un valor esperado y una varianza constante, ¿sí? Nótese que la varianza es constante, hay cierta variabilidad, pero esta variabilidad es constante, ¿sí? No hay saltos elevados ni nada por el estilo. La variabilidad es constante. Si calculas su valor esperado, por ejemplo, si lo estimas utilizando un moving average, entonces esto tiende a ser en este caso nulo. Entonces por eso el valor esperado de epsilon sub t es igual a 0. ¿Okay? Listo, entonces esto es lo que tenemos para las series de tiempo, en este caso proceso estocástico constante, ¿sí? Para resumir, ¿qué tenemos? Tenemos una constante mu, por eso se llama proceso estocástico constante, por eso aquí hay una constante mu, porque es constante. Si fuera lineal, aquí tendríamos algo lineal, ¿sí? Tendríamos como a por t más b, ¿sí? Más epsilon sub t. Si fuera cuadrática, a t al cuadrado más bt más c, y así sucesivamente, ¿sí? Pero comenzamos con el constante primero, y en el constante, en este caso, este mu es la constante que caracteriza este proceso, y ese mu nosotros lo llamamos como el nivel constante subyacente del sistema de respuesta, ¿sí? Entonces, en este caso, este es con el que vamos a empezar a estudiar, ¿sí? Pero ustedes se preguntarán cómo calculamos este mu para nuestro proceso estocástico constante. ¿Cuál es la mejor aproximación? Entonces, la mejor aproximación de ese mu nosotros la podemos obtener, por ejemplo, utilizando least squares, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, mínimos cuadrados, ¿ok? Entonces, si utilizamos mínimos cuadrados, entonces nosotros vamos a tener, en este caso, ese proceso constante, el cual se puede suavizar, ¿sí? ¿Cómo así suavizar? Bueno, usar una expresión que lo pueda aproximar, ¿sí? ¿Y cómo lo tenemos? Bueno, reemplazamos esa suavización, en este caso, por tu observación actual, ¿sí? Entonces, esa observación actual la podemos estimar, en este caso, la observación para la constante mu, la podemos estimar utilizando mínimos cuadrados. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, la idea de mínimos cuadrados es muy sencilla, ¿sí? La idea de mínimos cuadrados, si queremos aproximar esa constante por medio de mínimos cuadrados, es la siguiente. Tú tienes un conjunto de datos, ¿ya? Y tú quieres, en este caso, calcular una curva, supongamos una línea, ¿sí?
y que esa línea se ajuste mejor a tu información, ¿sí? ¿En qué sentido que se ajuste mejor? Bueno, el ajuste va a ser el siguiente. Tú vas a tomar distancias, ¿sí? Vas a tomar distancias de cada punto a tu línea. No sé si habían escuchado mínimos cuadrados en álgebra lineal. ¿Me dieron mínimos cuadrados? ¿Les suena mínimos cuadrados, chicos? ¿Recuerdan por ahí? ¿Les suena esta gráfica? ¿Sí? Ah, ya. Bueno, listo. Entonces, mínimos cuadrados, ¿en qué consiste? Normalmente yo lo doy en álgebra lineal porque sé que es algo que ustedes deben saber y es muy importante. Entonces, supongamos que estos son los puntos, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo quiero calcular una línea que mejor se aproxime a esos puntos, ¿sí? La que mejor se aproxime a esos puntos. Entonces, ¿cómo hago para calcular la línea que mejor se aproxima a esos puntos? Calculo las distancias, ¿sí? Esta es una distancia. Cada una de estas son distancias que he ido trazando, ¿sí? ¿Y qué hago con estas distancias? Para nosotros obtener la línea, por ejemplo, que mejor se ajuste, o la curva que mejor se ajuste. ¿Qué hago con estas distancias? Las tengo que minimizar, ¿sí? Hay que minimizar estas distancias, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Bueno, si esta que está aquí es la curva, por ejemplo, llamémosla f de t, ¿sí? Y cada uno de estos puntos son y1, y2, y3 y así sucesivamente. ¿Qué hago? Lo que hago es que tomo a f de t y lo resto con cada uno de estos valores, y sub t, ¿sí? Cuando lo resto y lo elevo al cuadrado, aquí vamos a obtener una distancia, en este caso en norma, por decirlo así. Recuerden que si tú quieres calcular la distancia entre 2 y el 4, lo que hace es que tú restas 4 menos 2 y ahí te da la distancia, ¿sí? Entonces, si esta distancia tú la consideras con el cuadrado, sería la distancia en norma en este caso para tus datos. ¿Y por qué la calculamos al cuadrado? Porque como normalmente estos datos están en r cuadrado, recuerda que las distancias aquí en el plano cartesiano, si tenemos dos puntos, se calculan con el teorema de Pitágoras, que es x1 menos x2 a la 2 más y1 menos y2 a la 2, ¿sí? Entonces, por eso el cuadrado, ¿sí? Porque esto viene de allá, viene de aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ok? Entonces, si nosotros consideramos simplemente uno de estos puntos, si este igual a 0, entonces esto, digamos, quedaría aproximado de esta forma, ¿sí? Entonces, la diferencia elevada al cuadrado. Por eso se llaman mínimos cuadrados. Tomo la diferencia entre cada uno de los puntos y la curva con la que yo quiero ajustarlos, los elevo al cuadrado y los sumo todos, ¿sí? Sumo todos desde 1 hasta t. Entonces, así funciona el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces, sumo, en este caso, distancias al cuadrado y esas distancias las minimizo, ¿sí? ¿Cómo las minimizo? Recuerda en cálculo cómo se minimiza, digamos, una función. Hay que tomar derivada e igualarla a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que aproximar este proceso estocástico que es constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos esto? Hay que ir restando los valores de tu aproximación con el proceso estocástico constante. ¿Cuál es tu señal? En este caso, nuestra señal es mu, ¿ok? La señal es mu, constante. Entonces, si yo lo quiero aproximar con una serie de tiempos, y sub t, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para aproximar ese mu? Entonces, todos los valores, todas nuestras observaciones, la voy restando con mu, la elevo al cuadrado, ¿sí? Y la sumo desde 1 hasta t, ¿sí? Y ese es el método de mínimos cuadrados, ¿ok? Así yo voy a estimar cuál es el valor de mu, ¿sí? ¿Cuál es ese valor de mu? ¿Cómo lo estimo? Bueno, tengo que tomar la diferencia entre las observaciones y la resto con mu, ¿sí? Y esa distancia la minimizo, y si yo minimizo esa distancia, voy a obtener en este caso una aproximación, porque minimizar es acercar los valores de y sub t a esta constante, ¿sí? Entonces, esto es lo que hacemos, minimizar esto, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es utilizar método de mínimos cuadrados para esto, ¿ok? Entonces, nuestro método de mínimos cuadrados, ¿en qué consiste? Bueno, lo que vamos a calcular es, en este caso, la sumatoria
desde 1 hasta t de las restas. Las restas sería y sub t menos mu al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué menos mu? Porque ese es, en este caso, nuestro proceso constante, ¿sí? Eso es lo que queremos aproximar. Si fuera lineal, aquí fuera lineal, ¿sí? Si fuera cuadrático, aquí fuera cuadrático. Pero como es constante, aquí tenemos constante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea detrás de mínimos cuadrados? Minimizar, ¿sí? Recuerden cómo se minimiza en cálculo. Tomas la derivada e igualas a 0, ¿sí? Pero aquí, ¿qué derivada vamos a tomar? Como queremos saber cuál es el valor mínimo para mu, cuál es el que mejor se ajusta para mu, tenemos que derivar con respecto a quién. Si quiero minimizar a mu, debo derivar con respecto a qué. ¿Con respecto a quién? Con respecto a mu. ¿Ok? ¿Por qué con respecto a mu? Hombre, porque yo quiero saber cuál es el valor mínimo, en este caso, para mu. ¿Cuál es el valor que mejor se ajusta? Entonces, para eso tengo que calcular el mínimo. Yo tomo la derivada parcial de, en este caso, nuestra aproximación de mínimos cuadrados, pero esa derivada parcial con respecto a quién? Con respecto a mu. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular ese mu mínimo, el que mejor se ajuste, el de, en este caso, mínimos cuadrados, ¿sí? El de mínimos cuadrados. Entonces, ¿cómo calculo la derivada? Recordemos derivada. ¿Cómo derivo esto? Primero que todo, la derivada de la suma, ¿a qué es igual? Si yo derivo con respecto a mu a una suma, la suma es desde 1 hasta t. La derivada de una suma, ¿a qué es igual? ¿Mm? ¿Recuerdan eso? La derivada de una suma que es igual. ¿A qué es igual la derivada de una suma, chicos? Recordemos. Si yo tengo dos funciones, f y g, ¿qué es la derivada de la suma? ¿Qué es la derivada de esta suma? Chicos, ¿qué es la derivada de la suma? Es la suma de las... ¿La suma de las qué? No, ¿de las qué? ¿La suma de las qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es este símbolo? El símbolo de la derivada. Entonces, la derivada de una suma es igual a ¿qué? A la suma de las qué? De la derivada, eso es. Entonces, acá tenemos la derivada también de ¿qué? De una suma. Entonces, la derivada de una suma, ¿qué es? La suma de las ¿qué? De las derivadas, ustedes lo han dicho. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora voy a sumar, pero ¿qué voy a sumar? Esta derivada entra aquí en la suma, porque ahora voy a sumar las derivadas, ¿sí? Entonces, la derivada de esta suma, ¿a qué es igual? A la suma de ¿qué? De las derivadas. Entonces sería sumatoria de t igual 1 hasta t de las derivadas ahora con respecto a mu, ¿sí? ¿De quién? De yt menos mu elevado al cuadrado, ¿sí? Voy a derivar a esto. ¿Cuánto es esta derivada? ¿Cuánto es la derivada de con respecto a mu de yt menos mu al cuadrado? Hay que tener en cuenta con respecto a qué estoy derivando, ¿sí? Con respecto a qué estoy derivando. Entonces, estoy derivando con respecto a quién? A la variable mu, ¿sí?
Si derivo con respecto a mu, ¿dónde aparece mu en esta función? Solo aparece en dónde? Aquí. ¿Sí? El resto de cosas que no son mu, es decir, y sub t, sería en este caso ¿qué? Constante, ¿sí? Lo que no es constante es mu. Entonces, ¿cuál sería esa derivada? Ahí se aplica la regla de la cadena. ¿Cuánto haría esa derivada? Con respecto a mu, usando regla de la cadena. Primero sería el exponente. ¿Cuál es la derivada de ese exponente? ¿Cómo quedaría esto? ¿Cuál sería esa derivada? Eso es, muy bien. ¿Y cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Se baja el exponente. Ajá. 2 yt menos qué? Menos el mu. Y al exponente se va a multiplicar y luego ¿qué? Se le resta, se le resta 1. Muy bien. Por luego la derivada interna. Ahí hizo la del exponente, la externa. Ahora la derivada interna, la derivada de lo que está aquí adentro. ¿Cuánto da? Si este es constante y este no es constante, ¿cuánto da? Por la interna, ¿cuánto da la derivada interna? Recuerden que si yo digo que algo es constante, su derivada ¿cuánto da? Es como cuando yo te decía, dígame, cuando yo decía la derivada de 2, ¿cuánto es la derivada de 2? Cero. Entonces la derivada de esta constante sería 0. Y la derivada de mu, que no es constante, ¿cuánto sería? Es como cuando tú derivas a x con... Eso es, muy bien. 1, ¿con qué signo? Negativo. Muy bien, entonces sería menos 1. ¿Sí? Muy bien, esa es la derivada. Entonces, ¿la derivada cuánto te da? Te da sumatoria desde t igual 1 hasta t. ¿De qué? De menos 2. ¿Por quién? Por yt menos mu. ¿Sí? Esa es la derivada. Pero, ¿qué tenemos que hacer con esta derivada? Para el método de mínimos cuadrados, cuando minimizamos, recuerdan cuando tenemos el valor máximo y mínimo, esa derivada, siempre para obtener ese valor mínimo, la teníamos que igualar a 0. ¿Sí? Igualar a 0. ¿Estamos? Entonces, si esto lo igualamos a 0, ¿qué pasa si yo luego divido por menos 2 de ambos lados? Si divido por menos 2 acá y divido por menos 2 de este lado me quedaría 0 porque 0 entre menos 2 da 0. Y si yo entre menos 2 acá, este 2 negativo se cancelaría con el menos 2 del denominador, ¿sí? Entonces divido entre menos 2 para cancelar este menos 2, ¿sí? Y si hago eso de ambos lados, ¿qué me quedaría? Me quedaría sumatoria. Si se canceló el menos 2, ¿qué quedaría? Sumatoria de t igual a 1 hasta t de quién. Si se canceló el 2, negativo, solo quedaría quién. Yt menos mu igual a 0. ¿Sí? Ahora, yo necesito calcular a mu. No sé cuál es ese mu. ¿Qué propiedad puedo aplicar aquí? Cuando yo tengo la sumatoria y una resta, eso lo habíamos hecho. Sumatoria y una resta. Cuando tengo una sumatoria, una resta, ¿qué propiedad aplico? Recuerdan la linealidad.
Cuando tengo sumatoria de una resta, ¿qué me da? Eso lo hicimos. ¿Qué se hace ahí? Cuando tengo sumatoria de una resta. Esta sumatoria se la asigna ¿a quién? A yt y a mu. Entonces, ¿qué harían? Sumatoria t igual 1 hasta t de yt menos sumatoria de t igual 1 hasta t de mu, ¿sí? Eso es igual a 0. Y esto que está negativo, ¿cómo hago para despegarlo? Para colocarlo del otro lado. Si está negativo, ¿cómo lo despejo? ¿Cómo lo despejo? ¿Cómo despejo algo que está negativo del otro lado? ¿Mm? ¿Cómo lo despejo? Si está negativo, pasa el otro lado, ¿qué? Positivo. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago aquí? Estoy sumando con respecto a t, ¿sí? Entonces aquí no hay problema, este yt se puede sumar porque depende de t, ¿sí? Este también se puede sumar, pero como no depende de t, jugaría un papel de constante. ¿Y qué pasa cuando tú sumas una constante? Desde t igual 1 hasta t, si sumas una constante, ¿cuánto da? ¿Mm? Si sumas una constante t veces, ¿qué te da? Ya lo hemos hecho varias veces. ¿Qué pasa si sumamos esta constante t veces? ¿Cuánto da? Estamos sumando t veces esta constante, está sumando t veces lápices, manzanas, ¿qué te da? Eso lo vimos la vez pasada. Esa era la derivada. Si tú sumas mu t veces, ¿cuánto te da? Si sumaras dos veces mu, si fuera mu más mu, ¿cuánto te da? ¿Cuánto da mu más mu? Ajá. Y si fuera ahora sumatoria hasta t de mu, ¿cuánto haría? Si ya no fueran dos veces, sino t veces, ¿cuánto daría? Su t no, es t por quién? Por mu, o sea, t veces el mu, ¿sí? Y ahora, si yo lo que quiero despejar es este mu, ¿qué hago con ese t? Ese t que multiplica, ¿qué hago con él? Eso es, y sería sumatoria a dividir con esta sumatoria que va desde 1 hasta t, de y sub t, dividido por quién? O multiplicado por 1 sobre t. Mírenlo. Entonces, la aproximación del valor de mu es, en este caso, este promedio aritmético. La sumatoria de t igual 1 hasta t de y sub t dividido entre t. ¿Sí? Porque dividido entre t porque son t valores. Entonces, ese es el estimado para quién? Para el valor de mu que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, este es el estimado. ¿Sí? Vamos a colocarle
estimado, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular ese valor estimado, calculo este promedio, ¿sí? Y ese estimado es el que coloco aquí y ese es el que está aproximando mi señal, ¿sí? Por el ruido no me preocupo porque simplemente es no correlacionado con valor esperado cero y varianza constante, ¿sí? Lo que nos interesa es nuestra señal, ¿sí? Por eso se divide entre señal y ruido para ocuparnos de la señal, ¿sí? Entonces, ¿quiénes fueron los que me ayudaron ahí con la derivada y las cosas? Nombres. Juan Pablo. Juan Pablo Caicedo. ¿Quién más? ¿Quién más? Estefanía. Clausen. María Camila. Listo. Listo, pero necesito escucharlos más, ¿sí? Para mantener esa décima, porque no escucho mucho. Siempre escucho los mismos. Listo. Bien, entonces, eso es lo que tenemos, chicos. Eso es lo que tenemos con respecto a las aproximaciones. Bien, entonces, un ejemplo de suavización. Otro ejemplo de suavización son, en este caso, las medias móviles, ¿sí? Las medias móviles. ¿Recuerdan nuestras medias móviles con las que suavizamos? Que si aumentamos el valor de m, entonces iba a ser más suave. Si disminuíamos el valor de m, entonces en este caso iba a ser más cerca la aproximación a nuestra gráfica, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos un valor, por ejemplo, de 10, tenemos, por ejemplo, esta gráfica que es bastante suave, esta que está aquí, ¿sí? Es bastante suave, o sea, se aleja mucho de los puntos, que es muy suave, pero si tomamos un moving average de 5, ya ves que esta línea que está aquí, la que no es punteada, se aproxima mucho mejor a nuestros datos, ¿sí? Entonces esas son suavizaciones también, ¿sí? Y esas suavizaciones son obtenidas por medio de las medias móviles. ¿Cuál era la cualidad de nuestras medias móviles? Cuando nosotros calculamos medias móviles, entonces teníamos, por ejemplo, y sub t sumado con y sub t menos 1, y si teníamos dos datos, se dividía entre ¿cuánto? Entre 2, ¿sí? Entonces los pesos, en este caso para y sub t y y sub t menos 1, ¿quiénes eran? Eran un medio y era en este caso, ¿quién más? Un medio también para y sub t menos 1. Todos los pesos eran iguales, ¿sí? Eran iguales y sumados, ¿cuánto me daban? Como es un promedio, la suma de un medio con un medio, obviamente me da ¿cuánto? Esta suma de un medio, obviamente es igual a 1, ¿cierto? Entonces, ojo, si yo tengo como un ejemplo de moving average, lo que hay que identificar es que los pesos sumados me tienen que dar 1, ¿sí? Entonces vamos a considerar un caso más general donde los pesos ya no son iguales, sino que pueden ser distintos, pero siguen cumpliendo con la cualidad de las moving average, ¿sí? Es decir, que la suma de estos pesos es igual a 1, ¿sí? Entonces vamos a ello, vamos a ver cuál es esta generalización, en este caso, o una extensión de las moving average, ¿sí? Unas moving average donde los pesos ya no son iguales, sino que pueden tener pesos distintos, ¿sí? ¿Y cuál es, en este caso, la generalización? Es justamente los exponential smoothing, ¿sí? En este caso lo que vamos a ver es el first order exponential smoothing, ¿sí? Entonces, este se obtiene a partir de ¿qué? Del exponential weighted smoother, ¿sí? Entonces, es un suavizador de pesos de forma exponencial, ¿sí? Entonces,
Estos pesos, ¿cuáles son? Los pesos están dados por el factor de descuento teta que aparece aquí, ¿sí? Este teta es el factor de descuento, ¿sí? Ese teta es como, por ejemplo, el 1/2 que estamos viendo acá en la gráfica, ¿sí? Estos son los pesos. Pero la diferencia de acá es que los pesos ya no son iguales, ¿sí? Los pesos van a ir variando a través del tiempo de forma exponencial, ¿sí? Entonces, esta expresión que tenemos acá entrega un modelo de serie de tiempo, ¿sí? ¿Y qué modelo de serie de tiempo es el que vamos a estudiar? El modelo de primer orden de suavización exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es un exponencial weighty smoother? Entonces, es obtenido en este caso introduciendo un factor de descuento que llamamos teta, ¿sí? Que normalmente lo consideramos menor que 1 porque vamos a ver en este caso que cada una de las observaciones, nótese que las observaciones parten de y sub t y van bajando hasta y sub t menos 1, ¿sí? Entonces, esta y sub t, como va a ir multiplicada por factores teta, en este caso decimos que están decreciendo, fíjate, y sub t menos 1, y sub t menos 2 hasta y sub 1, decrecen, pero ¿con qué factores? Con el factor teta, ¿sí? De descuento, y si ese teta lo consideramos un factor de descuento geométrico, ¿sí? Entonces nosotros decimos que están descontadas las observaciones pasadas de forma geométrica, ¿sí? Ahí vamos a recordar las series geométricas que se vieron en cálculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar series de tiempo y un modelo para realizar modelamiento predictivo, tenemos que estudiar modelos de esta forma, ¿sí? A partir de aquí, de este suavizador con pesos exponenciales, podemos obtener el modelo de primer orden de suavización exponencial, ¿sí? Entonces vamos a escribir esta serie, ¿sí? Vamos a escribirla y vamos a ver en este caso cómo es que nosotros vamos a trabajar con este tipo de serie de tiempo, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos sumatoria de esta combinación lineal de pesos, ¿no? Entonces, tenemos que escribir, bueno, vamos a escribirla para tenerla un poco más clara. Entonces, sería sumatoria. Nótese algo que yo puedo escribir acá, sumatoria de t igual 1 hasta t. Y puedo escribir esta serie colocándola a partir desde 0. Como en este caso la coloco a partir desde 0. Si quiero cambiarla de 1 hasta t, cambiarla a una serie que empieza desde 0, uno lo que hace es que resta 1 a los índices, ¿sí? Entonces si resto 1 aquí, entonces sería desde 0, y si resto 1 acá, hasta t menos 1. Y así transformo una serie que va desde 1, la transformo en una serie que va desde 0, ¿sí? Entonces tenemos sumatoria desde 0 hasta t menos 1. Ahí teníamos en la fórmula que era teta t, teta elevado a la t, perdón, por y sub t menos t, ¿sí? ¿Okay? Entonces esa es nuestra expresión para el exponentially weighty smoother, ¿sí? Este es el exponentially weighty smoother, ¿sí? Eso es, ¿sí? O un suavizador de pesos exponenciales, ¿ok? Estos teta que están aquí son los factores de descuento, ¿sí? Nosotros vamos a considerarlos como valores para los cuales el valor absoluto de teta es menor que 1, como en las series geométricas, ¿sí? Así como en las series geométricas del cálculo, ¿sí? Todo esto es cálculo, todo es lineal, estadística, ¿sí? Es una mezcla de muchas cosas, pero más cálculo y lineal. Entonces, chicos, ¿cómo reexpresamos esto, esta serie de tiempo? ¿Quién es el que varía? El t minúscula que está aquí, nótese que va desde 0 hasta ¿dónde? Hasta t menos 1, ¿sí? Entonces, expresemos esto para entender el modelo, ¿sí? Entonces, comenzamos con t igual a ¿qué? Con t igual ¿qué?
Acá todos, chicos, con t igual que. Eso es. Y para t igual 0, ¿qué quedaría? Donde está t, coloco ¿qué? 0, ¿sí? Si coloco 0, ¿qué me quedaría? Aquí. ¿Qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? Si coloco 0, ¿qué me quedaría? Vamos, atentos acá. Si coloco 0, ¿qué me quedaría? ¿Dónde está T0? ¿Qué quedaría, chicos? Un poco más rápido. Si coloco donde está T0, ¿qué quedaría? ¿Z qué? ¿Dónde está T? Donde está T va 0. Entonces, ¿qué quedaría? Si donde está T va 0, ¿qué quedaría? ¿Qué pasó? Coloquemos el θ igual a 0. Entonces, ¿qué quedaría? Perdón, el t igual a 0, que va desde t igual 0 hasta t menos 1. Coloqué el t por 0. ¿Qué quedaría? Ahí le estoy encerrando lo que hay que reemplazar. ¿Qué quedaría? Aló, más rápido, respuesta, por favor. Aquí. ¿Y dónde más? Claro, eso. Y después para uno, ¿qué quedaría? Y acá. Y acá. Y después a la 2. Y acá. Y el último, ¿cuál es? Cuando t vale ¿qué? T menos 1. ¿Sí? ¿Y qué quedaría cuando vale t menos 1? Ojo, t menos 1, no menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Ojo, ya es el último. ¿El último quién es? Ya comenzamos desde 0, 1, 2. ¿El último quién es? T menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando el t es t menos 1? ¿Dónde está t? ¿Quién va? Ya el último, ¿que es quién? No, el último ¿quién es? En la suma. No es menos 1, lo estoy señalando, chicos. ¿Quién es? Pero esto no es menos 1, ¿qué es lo que estoy señalando? T menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría cuando vale t menos 1? Va 0, 1, 2, el último es t menos 1. Entonces, ¿qué coloco acá si el último es t menos 1? T menos 1 ¿en dónde? Abajo con el t, ¿cierto? Eso es. ¿Y aquí qué pasaría? Aquí. ¿Qué pasa con esa operación? ¿Cuánto da? Queda y1 porque los t, eso es, se cancela. Muy bien. Aquí ¿qué quedaría? Teta a la 0, ¿cuánto da? ¿Cuánto da teta a la 0? No. Teta a la 0, ¿cuánto da?
¿Qué pasa con todo número elevado a la 0? 1. Eso es. Entonces esto sería 1 por ¿quién? Por yt menos 0. ¿Cuánto da t menos 0? T. Entonces sería yt multiplicado por ¿quién? Por 1. ¿Por 1 cuánto da? 1 por yt. Claramente ¿qué? Yt, ¿cierto? ¿Cuánto da teta a la 1? ¿Cuánto da esto? Teta a la 1. ¿Qué pasa con todo número elevado a la 1? ¿Cuánto da? No, ese era este. Todo número elevado a la 1, ¿cuánto da? Estoy haciendo repaso de lineal, de cálculo, de fundamento. ¿Cuánto da todo número elevado a la 1? Todo número elevado a la 1, ¿cuánto da? Ajá, ¿cuánto da? El mismo número, eso es, porque este uno es como si fuera imaginario. Ajá, entonces aquí quedaría ¿qué? El mismo teta. ¿Por quién? Ajá, más, ¿qué más? Teta cuadrado, ¿por quién? Y, t menos 2 más todo esto hasta teta a la ¿qué? Por y sub 1. Muy bien. Entonces fíjate que los valores de la serie de tiempo y sub t disminuyen, ¿sí? Van decreciendo, ¿sí? Entonces lo que tengo es un decrecimiento de tus observaciones, pero utilizando ¿qué? El factor de descuento teta, ¿sí? Donde ese factor comienza desde 0 y termina hasta t menos 1, ¿sí? Pero ese teta, ¿cómo lo vamos a considerar? Ese valor de teta, para que nosotros tengamos este decrecimiento de nuestras observaciones en forma geométrica. Entonces, para que esto sea en forma geométrica, ¿sí? ¿Qué vamos a considerar para que sea de forma geométrica? Vamos a considerar en este caso que el valor absoluto de teta es menor que 1 efectivamente, ¿sí? Vamos a considerar que el valor absoluto de teta es menor que 1. Entonces aquí vamos a recordar un poco de cálculo, series geométricas, ¿sí? Si geométricamente decrecen los valores de teta, porque esto es menor que 1, entonces ¿a dónde converge la sumatoria de estas potencias? Valor absoluto de teta es menor que 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que el valor absoluto de teta es menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que teta está en qué intervalo? Entre, estuvo cerca, pero en realidad es entre menos 1 y 1, ¿sí? Porque esto cómo se simboliza, esto que está aquí se simboliza así, ¿sí? La propiedad dice, tú colocas el teta, lo saca el valor absoluto y colocas a derecha e izquierda el valor que tienes aquí, positivo, y del lado derecho negativo, ¿sí? Esto indica que el teta está en el intervalo menos 1, 1, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma son? Si está en el intervalo menos 1, 1, son números decimales, ¿sí? ¿De qué forma? Son de la forma que 1 sobre n, ¿sí? Donde n es un número
enteros. Por ejemplo, puede ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,005, 0,4, 0,9, cualquiera, o negativo, ¿sí? Todos esos son los valores que puede tomar teta, ¿sí? Tienen que ser valores, en este caso, de esa forma, ¿ok? También puede ser 2/3, lo que importa es que sea, en este caso, un número que está en el intervalo menos 1, 1, ¿sí? Entonces, nótese que si el valor de teta es un número en ese intervalo, por ejemplo, un cuarto, entonces aquí tendríamos un cuarto, perdón, aquí teníamos el 1, aquí un cuarto. ¿Qué hizo en este caso esta constante? Bueno, se elevó a la 0 y te dio 1, que sería el primer valor, ¿sí? Luego lo elevo a la 1 y me da el mismo valor, que es un cuarto. Si cambió de 1 a un cuarto, ¿qué pasó con el valor? Se hizo más pequeño, ¿sí? ¿Qué pasa si es un cuarto lo elevo a la 2? ¿Qué pasaría? Me quedaría 1 sobre ¿quién? El de abajo quedaría 4 a la 2, que es 16. Quedaría aún más pequeño. Y así sucesivamente, en este caso los valores hasta llegar a t-1 van a ir decreciendo, ¿sí? Por eso dice que decrecen geométricamente las observaciones, porque para valores que están en el intervalo menos 1, 1, si son numeritos en el intervalo menos 1, 1, van a ser fracciones que si tú aumentas, en este caso el exponente, van a hacerse cada vez más pequeños, ¿sí? Entonces por eso en este caso decrece, porque los valores de teta decrecen cuando aumenta el exponente y decrecen nuestras observaciones en forma geométrica. Bien, geométrica. Ah, profe, eso es cálculo. Ah, ya me acordé, sencillo. Entonces, si yo quiero, en este caso, estudiar esta serie de potencias, ¿sí? De las potencias de teta a la t, y esta serie va desde t igual, en este caso 0, hasta t menos 1, ¿sí? Entonces yo puedo calcular esta suma, ¿sí? ¿Cuál es esta suma? Esto es cálculo, ¿sí? Este es cálculo 1. ¿Cómo calculo esa suma? Mirando esto como una serie, ¿recuerdan? Una serie. Entonces, ¿cómo calculo esa suma? Al final yo quiero calcular esto cuando los valores de t crecen, ¿sí? Es una serie infinita, ¿sí? Cuando los valores de t mayúscula tienden a infinito. Entonces, ¿cómo calculo esa suma? Esto es cálculo 1, chicos. ¿Con quién vieron cálculo 1? Recuérdenme a ver. Tenemos esta suma. ¿Cómo calculamos esta suma? Ojo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un nombre a esta suma. Yo quiero calcular esa suma, voy a darle un nombre, ¿sí? Les voy a dar una pista. Esa suma se llama S, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esa suma? Voy a hacer dos cosas, ¿sí? Primero que todo, voy a reexpresarla. ¿Quién sería S entonces? Si es esa suma. Si va desde t igual 0 hasta t menos 1. Donde está t, coloco valores desde 0 hasta t menos 1. Lo mismo ahorita, ¿sí? Para t igual 0, teta a la 0 da ¿cuánto? 1, ya lo hicimos. Para t igual 1, teta a la 1, teta, ¿sí? Para t igual 2, teta a la 2, más puntos suspensivos hasta el último que es teta a la ¿qué? Elevado a la... Muy bien. Vamos a decir que esto se llama S, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar a S por teta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar a S por teta y vamos a calcular en este caso teta por S. ¿Quién sería teta por S? Multiplicar por teta todos estos. ¿Y cómo quedaría?
Si multiplico por teta el 1, ¿cuánto me da? Muy bien. Si multiplico el teta por teta, ¿cuánto me da? Eso es. Si multiplico el teta por teta al cuadrado, y si sigo esto, me quedaría teta elevado a la ¿qué? Si multiplico este por teta, ¿cuánto me daría? Lo que está haciendo es sumarle 1 al exponente, ¿sí? Si sumas 1 aquí al exponente, ¿qué quedaría? Eso es, se quedaría solo elevado a la t. ¿Sí? Muy bien. Esto, para que recuerden más, esto se llama la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Entonces, una serie, en este caso, converge si la sucesión de sumas parciales converge, ¿sí? ¿Y a dónde converge? Al límite de la sucesión de sumas parciales. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ahora vamos a hacer una resta, ¿sí? Vamos a restar en este caso a teta, en este caso, perdón, a teta s con s, ¿sí? Vamos a restarlo, vamos a restar a s con teta s, ¿sí? Luego que multiplico, a una resta. Si a una resta, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1, ¿cierto? Quedaría 1. ¿Qué más me quedaría? ¿Qué más me quedaría? Si hago la resta, quedaría, ojo, esto voy a escribirlo todo para que lo vean más claro, ¿sí? Voy a escribirlo todo. Entonces, dícteme acá el S. ¿El S quién sería? 1, teta, ¿qué más? Todo esto hasta teta a la t menos 1, ¿cierto? Menos, a ver si así lo ven más claro, menos teta S. ¿Quién es teta S? Todo esto. Teta, teta a la 2, teta a la 3, hasta teta a la t, ¿no? Aquí está, teta a la t, ¿sí? Eso es. Ahora sí, hagamos la resta. ¿Qué pasa con este menos? ¿Qué pasa con esto? Y a todos. Eso es, muy bien. Aquí, antes de este teta a la t, ¿quién viene? ¿Quién está antes? Teta a la qué? Si seguimos el patrón, teta a la. Muy bien, entonces cambiaría el signo de todos. Este negativo, todos quedarían ¿qué? Negativo, 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 negativo y este también negativo. Todos, ¿sí? Entonces hagamos la resta. ¿Qué quedaría en la resta? Sería 1. El 1 se cancela con algún 1 de acá. Quedaría el solo, ¿sí? Ahora teta se cancela con alguno de acá. Con este de acá. El teta cuadrado se cancela con alguien. Y sigo, el teta, la t menos 1 se cancela con alguno. El que está antes de este, ¿sí? Este que escribimos acá. Y entonces, ¿quién queda al final? ¿Solo quién queda? Teta la t. Entonces, estas son las famosas series tipo telescópicas que se vieron en cálculo. ¿Sí? No sé si alcanzaron a ver series. Ustedes vieron series en cálculo, imagino. Series como que series de funciones y series numéricas. Entonces, estas son las series telescópicas, ¿sí? Que te permiten expresar la sucesión de sumas parciales teniendo en cuenta el primero y el último término de esa sumatoria, ¿sí? Entonces, fíjate en algo. Acá que tengo factor común, ¿qué? ¿Cuál es el factor común? ¿Y qué quedaría si factorizo? ¿S por quién? Estoy factorizando aquí. Atentos. ¿Qué quedaría?
Si saco factor común S. Teta, así. Menos teta, así. ¿Esa es la factorización de esto? Factor común, ¿qué quedaría? 1. Ah, ven que sí saben. Sí saben. ¿Y acá qué quedaría? Del lado derecho, 1 menos qué? Menos teta a la t, ¿cierto? Entonces, si hago un despeje, ¿qué tengo que hacer para despejar el valor de S, que es el que yo necesito? ¿Cómo lo despejo? Si aquí hay un producto. ¿Cómo despejo el S? ¿Cómo se despeja el S? Yo quiero que... ¿Sí? ¿Quién paso a dividir? Eso es. ¿Pasa a dividir con quién? ¿Quién está al lado derecho? Eso es 1 menos teta a la t. Y debajo queda. Muy bien. ¿Ven? Ese es mi S. Pero ¿quién era el S? Recuerden, vamos a ver atrás. ¿Quién era S? ¿Recuerdan? Mírenlo. ¿Es la sumatoria de quién? De los teta a la t. ¿Quién es el S? El S es sumatoria desde t igual 0 hasta t menos 1 de todos los teta a la t. ¿Sí? ¿Esto qué es? S. ¿Y que estoy diciendo que ese S es igual a qué? A esta fracción. A 1 menos teta a la t, t mayúscula, ojo, sobre 1 menos teta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros apreciamos acá, ¿sí? Pero nótese lo que sucedió, que esto no sale aquí por magia, ¿no? Entonces, esto es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ya yo tengo la sucesión de sumas parciales? Tengo, en este caso, esta sucesión de sumas parciales. Si yo quiero ver la suma de la serie, que es tomar valores de t que tienden a infinito. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito y, por ejemplo, el teta está, por ejemplo, en el intervalo menos 1, 1? ¿Qué pasa cuando ocurre eso? El teta en valor absoluto es menor que 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con teta a la t cuando t tiende a infinito? ¿Qué pasa con esto? ¿A dónde tiende? Eso es, se hace más pequeño, de tal forma que tiende a qué? Si se hace muy... Eso es, muy bien, tiende a cero, ¿sí? Se hace más pequeño, es como si tú tuvieras un medio. Si lo elevas a la 2, te da un ¿qué? Un cuarto, ¿cierto? Elevas a la 3, ¿un qué? Un octavo. Elevas a la 4, 1 sobre 16. ¿Qué pasa? ¿Se va haciendo qué? ¿Más qué? Más pequeño a medida que el t crece, porque el t es el exponente. Entonces tiende a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría en este caso con nuestra serie para valores de t suficientemente grandes? Entonces, si t es grande, ¿sí? Si t tiende a infinito, si t es un valor grande como nuestras series de tiempo que van a tener valores muy grandes, entonces, ¿qué pasa con la sumatoria hasta t menos 1 para t grande? ¿Sí? Estamos tomando un t muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta sumatoria? La sumatoria de los teta a la t, este es minúscula, ojo. ¿Qué pasaría acá? El límite de 1 da el mismo número, da 1, ¿sí? El de teta a la t, ya hemos visto que da ¿cuánto?
0. Entonces sería 1 menos 0, que da ¿cuánto? 1. Y en denominador, aquí hay t mayúsculas, entonces sería constante, ¿sí? ¿Y cuál es el límite de una constante? La misma que la misma constante, entonces sería aquí 1 menos teta, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer con este 1 menos teta que divide? Lo paso del otro lado, ¿a qué? A multiplicar. ¿Y qué quedaría? Quedaría 1 menos teta, que multiplica ¿a quién? A la sumatoria, muy bien, hasta t de teta a la t igual 1. Pues fíjate que esta es la generalización de las moving average. Entonces tú puedes calcular un moving average basado en cierto valor lambda que vamos a estudiar ahora, y en base a ese valor lambda tú vas a obtener la mejor aproximación. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esta sumatoria te dé ¿cuánto? 1. Es lo más importante. Ojo, aquí es desde 0, perdón. Desde 0 hasta t-1. ¿Qué es lo más importante acá? Que esta sumatoria te dé 1. ¿Por qué? Porque estamos utilizando moving average, y en este caso los moving average se caracterizan en este caso porque la suma de los pesos da 1. Recuerdan que antes teníamos un medio YT, un medio YT menos 1, ¿sí? Entonces estos eran los pesos, ¿sí? Los pesos eran un medio y un medio, ¿sí? Y esa suma ¿cuánto da? Da 1. Ahora, ¿cuáles son los pesos? Los pesos van a ser 1 menos t por teta a la t. Van a ser de esa forma. Para cada t, en este caso que yo coloque aquí, voy a obtener un peso. Pero al final, cuando sumas todos, va a cumplirse, se va a mantener la propiedad de las moving average, que es que la suma de los pesos siempre tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, este es una extensión de los moving average, ¿sí? Entonces, ahora, ya que tenemos esto listo, entonces, ¿qué pasa si yo considero ahora lo que yo tenía como una expresión para la serie de tiempos? Recuerdan que teníamos para el modelo esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo considero esta expresión, pero los factores de descuento ya no son estos, teta a la t, sino aquellos factores de descuentos que al final su sumatoria es igual a 1, ¿sí? Entonces, si yo considero en vez de teta a la t, yo considero en este caso 1 menos teta por sumatoria de teta a la t, si considero estos factores de descuento, voy a obtener en este caso la cualidad de las medias móviles, y con esto voy a obtener un nuevo modelo, ¿sí? ¿Cuál es el modelo? El famoso modelo que nosotros conocemos como el Simple Exponential Moving, the Simple of First Order, Exponential Moving, ¿sí? Que es el que yo les mostré, que es uno de los que estamos usando en una publicación que estoy trabajando, ¿no? Entonces, este exponencial smoothing de primer orden se obtiene a partir de aquí, ¿sí? ¿Y cómo se obtiene? Recuerden cuál es la fórmula que tienen. Bueno, lo vamos a simbolizar como y sub t tilde, ¿sí? Y sub t tilde, ¿sí? Es la aproximación utilizando la aproximación en el tiempo t más 1, basado en los t primeros elementos, la aproximación utilizando exponencial smoothing de primer orden. ¿Y qué va a ser igual? Va a ser igual a este modelo que tenemos acá, pero en vez de teta a la t, vamos a escribir el teta, que al ser descontado, la sumatoria de todos esos valores te da 1, porque estamos descontando esto de forma geométrica. ¿Y cuáles son esos valores de teta que sumados dan 1? Ya los acabamos de calcular, ¿sí? Son estos, sería 1 menos teta, que multiplica a sumatoria hasta t menos 1 de teta a la t, ¿sí? Y como ya estos son los pesos, ¿qué faltarían?
las observaciones. ¿Y cuáles son las observaciones en este proceso estocástico? Sería y sub t menos t, ¿sí? Entonces, esta que tenemos aquí es, en este caso, la suavización exponencial de primer orden. ¿Y de dónde sale? De generalizar, en este caso, el moving average a, en este caso, pesos que decrecen nuestras observaciones de forma geométrica, ¿sí? Entonces, este es el famoso suavización exponencial de primer orden, ¿sí? Que es el que va para el proyecto que están trabajando, ¿no? Entonces, nótese algo. Nótese que si yo escribo esto, lo puedo reexpresar de la siguiente forma. ¿Esto cómo quedaría? Esto lo puedo reexpresar. La fórmula como tal, este es mi modelo de serie de tiempo para hacer modelamiento predictivo. Este es mi modelo para hacer forecasting, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo puedes reescribir? Como 1 menos teta que multiplica. ¿Cómo lo reescribimos? Hombre, evaluamos la sumatoria simplemente para los valores de t igual 0, que me quedaría para t igual 0, recuerden, este da 0 y aquí 0, sería simplemente yt más que lo mismo de ahorita, yt más teta por yt menos 1, que es para t igual 1, ¿sí? Más teta cuadrado por y sub t menos 2, más todo esto, puntos suspensivos, hasta teta. El último, ¿quién es? Lo mismo ahorita, teta la t menos 1 por el y sub 1, ¿sí? Entonces, este es mi modelo, ¿sí? Con este modelo puedo hacer modelamiento predictivo, puedo predecir lo que va a suceder en el futuro, ¿sí? Entonces, bueno, lo que sucede aquí, lo que viene ahora es, bueno, profe, pero ¿cuál es la mejor selección para esos valores de teta? ¿Cómo escojo esos valores de mejor forma? ¿Cuál es, por ejemplo, un intervalo de confianza para, por ejemplo, ese valor y sub t tilde? Con el intervalo de confianza lo vamos a ver ahora apenas veamos forecasting, pero vamos a ver en este caso cómo sería el valor de teta adecuado para, en este caso, tener un modelamiento predictivo correcto, ¿sí? Pregunta hasta ahí. Pregunta hasta ahí. Entonces, esa es la suavización exponencial de primer orden, chicos. Esa es la suavización exponencial de primer orden. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos la suavización exponencial, ya sabemos de dónde proviene esta suavización exponencial de primer orden. Vamos a tratar de seguir reescribiendo esta suavización exponencial de primer orden, ¿sí? Para encontrar a una forma estándar que se encuentra en los algoritmos, ¿sí? En los algoritmos, en este caso que utilizan suavización exponencial de primer orden, se reescribe esta expresión de otra forma, ¿sí? Porque ellos internamente calculan esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se reescribe? Vamos a reescribirla así como lo vamos a hacer a continuación. Vamos a distribuir este 1 menos teta, lo vamos a distribuir con multiplicado por este valor, y estos que están acá los vamos a colocar como un solo término y vamos a multiplicar el 1 menos teta por este valor, ¿sí? Vamos a hacer dos productos aquí, ¿sí? Vamos a hacer dos productos para llegar a una expresión. En este caso que van a ver que es una expresión recurrente, la cual va a depender del tiempo actual y el tiempo anterior, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo escribimos una combinación que nos permita obtener una nueva expresión para esta forma de la suavización exponencial de primer orden, ¿sí? Nosotros multiplicamos esto primero, 1 menos teta por yt, quedaría obviamente que 1 menos teta por yt, ¿sí? He multiplicado el primero, ¿sí? Ahora voy a multiplicar 1 menos teta con quien les dije, con todo esto de acá, ¿sí? ¿Cómo quedaría esto? Más 1 menos teta, ¿por quién? ¿Cuál es el otro segundo término? Todo esto.
¿sí? ¿Qué quedaría? Ya multipliqué por el primero, ahora estoy diciendo que va a multiplicar por todo el resto. ¿Qué es todo el resto? Teta, ¿teta qué? Yt menos 1 más teta cuadrado, ajá, más hasta teta qué? Yt menos 1 por y1, ¿sí? ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el factor común? Aquí, de factorización. ¿Cuál es el factor común? Eso es. Muy bien. Entonces escribamos el primer término igual. Sería 1 menos teta por yt más 1 menos teta. Factor común me dijeron era teta, ¿cierto? Entonces quedaría teta. Y si saco factor común teta, ¿qué quedaría acá adentro? Muy bien, yt menos 1. Ah, voy a ir colocando la participación, ¿sí? Porque ya están participando de nuevo. Entonces, ¿quién eran los de ahorita? Natalia, Lighton. Ok, ¿qué más? Eran como Estefanía Clausen. Vea, ahí sumó. ¿Qué más era? ¿Nada más ustedes dos? Nicolás, experto. Está Nicolás Guzmán. Nicolás. Claro, tienen que estar pendientes ahí. Es que hay varios Nicolás, Barón y Guzmán, yo los confundo. Bueno, entonces, acá. ¿Qué me quedaría después acá? ¿Más quién? Recuerden que estamos sacando factor común teta. ¿Sí? Si saco factor común teta, ¿qué quedaría? Saqué el teta, pero acá está teta cuadrado. ¿Qué va aquí entonces? Ajá, teta yt menos 2 más. Y acá, ¿cómo hago para factorizar este teta a la t menos 1? ¿Qué me quedaría? Aquí va y1, pero ¿qué teta va? ¿Con qué exponente? Porque necesito uno que al multiplicarlo con teta a la 1 me dé ¿qué? Teta a la t menos 1. ¿Cuál sería ese? O un número que sumado con 1 me dé t menos 1. ¿Quién sería? Muy bien, vean, muy bien, t menos 2. Coloco el t menos 2, sumo el 1 con el menos 2, me daría t menos 1. ¿Sí? Vayan grabando sus participaciones porque después vienen ahora de nuevo. Entonces, este, ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo reescribimos esto? Bueno, listo. Entonces, esto lo podemos expresar de la siguiente forma. Ojo, nótese que este teta que está aquí lo puedo colocar hacia adelante, ¿sí? Lo puedo escribir como 1 menos teta por yt, ¿sí? Más teta, estoy colocando este primerito, como este es un producto, puedo organizarlo como quiera. Teta por, y acá voy a dejar 1 menos teta por yt menos 1 más teta por yt menos 2 más todo esto hasta teta a la t menos 2 por y1.
¿Sí? Vamos a reescribirlo así. Entonces, si lo reescribo así, ¿qué sería esta expresión que está dentro del corchete? Compárenla con esta que tenemos acá. Esta. Esto es yete. Aquí hay un error. Este es yete. Yete tilde es todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo mi yete tilde? Bueno, comienzo desde yete y termino hasta y1. Y los exponentes van desde, en este caso, 0 hasta yt-1. ¿Sí? Entonces, termino en t-1 porque estoy calculando yt. ¿Sí? Y empiezo acá, desde yt hasta y1 para obtener mi suavización exponencial. Entonces, observen este de aquí y compárenlo con este de acá. ¿Quién sería este? Fíjense las diferencias, ¿sí? Fíjense que aquí inicia desde t-1. Acá inicia desde ¿dónde? Desde t, porque estoy calculando a yt tilde. ¿Sí? Acá empieza desde t-1. También termina hasta 1, así como acá que termina hasta 1. Pero acá, obviamente, como estoy calculando a yt, aquí se le resta 1. Sería teta a la t-1, el último factor. ¿Sí? Acá sería a la teta menos 2 la diferencia. Entonces, ¿quién sería esto basado en esto? ¿Quién sería esta expresión basada en esta de acá? Que es yt tilde. ¿Quién sería este? ¿Quién sería? Y tilde. Ajá. Entonces sería y sub t-1 tilde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza desde t-1, ¿cierto? Y termina hasta t-2 los exponentes. ¿Sí? Entonces, este siempre va fijado aquí y luego en el exponente restado en 1 en el último término. Muy bien. Entonces, ¿cómo reescribimos esto? Entonces, esto sería 1 menos teta por quién? Por y sub t más teta que multiplica a y sub t-1 tilde. ¿Sí? ¿Y qué es y sub t-1 tilde? Es la aproximación, siempre que coloque tilde, en este caso estamos hablando de la aproximación utilizando suavización exponencial de primer orden. ¿Sí? Entonces recuerden que esto venía desde yt tilde. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si yo quiero aproximar, en este caso, si quiero calcular y sub t tilde, ¿sí? Que es la aproximación utilizando suavización exponencial, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar, en este caso, recordemos que este no es t minúscula, este mayúscula, tengo que considerar la observación en el tiempo t, la observación actual. Este es el dato original en el tiempo t, ¿sí? Y tengo que considerar la aproximación usando suavización exponencial en el tiempo anterior, ¿sí? Entonces, con la observación actual, ¿sí? La observación actual y con la suavización previa, ¿sí? Y con la suavización previa, ¿sí? Vas a obtener, en este caso, la aproximación usando exponencial smoothing en el tiempo t, ¿sí? Eso es. Entonces, esta es la forma que se utilizan en los algoritmos, ¿sí? Entonces, basado en esta estructura, uno programa, en este caso, el primer orden, en este caso suavización exponencial del primer orden, ¿sí? Que es basada en la observación actual y una suavización de la observación previa, ¿sí?
Eso es. Entonces, esto es Simple Exponential Movement, ¿sí? Entonces, lo que uno considera luego es esta constante, ese 1 menos alfa, en qué valores tomar este alfa, ¿sí? ¿Cuál de esos valores de alfa tomar? De esos teta, perdón. Y para eso hacemos un estudio del sesgo, ¿sí? Pero como no alcanzaremos, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, con el sesgo, recuerdan de que si es sesgado o no es sesgado, si está sobreestimado o subestimado, nosotros podemos verificar cuáles son los valores con los cuales podemos obtener una mejor estimación, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poquito de sesgo la próxima clase porque queremos ver cuál es el teta adecuado, ¿sí? El teta que se necesita. ¿Ok? No sé si acuerdan una gráfica que yo les mostré en el cual aproximaba el teta al 1 y en este caso la aproximación era mejor si estaba lejos de 1, no era tan buena. Entonces vamos a ver por qué eso y dónde sale todo eso, ¿sí? Entonces, chicos, a estudiar, esto es suavización exponencial. Entonces, la próxima clase vamos a estudiar ese factor de descuento, ¿ok? El factor de descuento 1 menos teta, ¿ok? Vamos a ver cómo lo estudiamos para obtener un valor de 1 menos teta que nos entregue una buena aproximación, ¿ok? Y eso es todo, chicos. Entonces, quedamos así. No sé si hay preguntas por ahí. Ya todos entregaron sus actividades, ¿verdad? Entonces no hay problema por ese dado. Entonces me alegra que haya entrado sus actividades. Voy a tratar de revisarlas tan pronto como pueda, ¿sí? Para que ustedes tengan su nota del segundo corte. Y voy a enviarle, en este caso, lo que hemos hecho hoy. Para que tengan material para estudiar, ¿sí? Recuerden estudiar porque ya para el final sí les voy a pedir cálculos, por lo menos hasta suavización exponencial, ¿sí? Lo del, digamos, los moving average y todo esto, por cuestiones de tiempo, vamos a ir directo a los algoritmos, ¿ok? Como habíamos quedado. Y eso sería, chicos. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Entonces, nos estamos viendo en la próxima clase para terminar con la visualización exponencial e ir a programar ya los algoritmos de esto y comenzar con los ARIMA y redes neuronales. ¿Sí? Eso es, chicos. Gracias. Ah, faltó una participación al final, ¿no? Tienen que recordarme, que se me olvida. ¿Quién fue al final? ¿Quién participó al final? Nicolás Barón. Acá está Nicolás Barón. Muy bien. ¿Quién más fue? ¿Quién más fue? ¿Recuerdan quién más fue? Ya lo último fueron poquitos, ¿no?